el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, para su servidor, José Martín Cano Martínez, secretario general, el que podamos encontrarnos en esta aula virtual para darle la bienvenida a cada uno de ustedes, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, todo personal de salud que se interesa por la actualización constante. Es un día en el que le damos la más cordial bienvenida a la doctora Virginia Medina Jiménez para hablarnos de COVID-19 y embarazo. Una brillante médico, me permitiré dar algunos de sus datos académicos. Ella es ginecóloga, subespecialista materno-fetal, con mención honorífica durante titulación de subespecialidad en medicina materno-fetal, realizada en el Instituto Nacional de Perinatología, expedida en febrero del 2020. Fue primer lugar de su generación en IMPER, en el examen departamental 2017-2018 ante la UNAM del curso de especialización de ginecología y obstetricia. Ha tenido mención honorífica durante la titulación y la especialidad de ginecología y obstetricia que realizó en el Instituto Nacional de Perinatología. Esto 2018. Fue primer lugar de médicos residentes de cuarto año en la especialidad en el Instituto Nacional de Perinatología. Fue primer lugar también de médicos residentes en el tercer año, primer lugar de residentes en el segundo año de la especialidad y siempre en primer lugar. Es un gusto tenerla porque además nos da un gran placer que es ya parte de las generaciones de destacados médicos, de profesionistas que se desempeñan dentro de nuestra dependencia y que también son parte de nuestro sindicato. Bienvenida, doctora Virginia Medina. Todo suyo el escenario. Muchas gracias. Bueno, pues ya me presentaron. Antes que nada, quiero externar mi más profundo agradecimiento al licenciado José Martín Cano Martínez por esta valiosísima invitación para participar aquí con ustedes. Quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Y también quiero externar mi agradecimiento al doctor Raigam Jafet Martínez Portilla, que junto con su equipo de Ibero-American Research Network hemos colaborado para la realización de protocolos de manejo de COVID y embarazo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y pues bueno, los objetivos básicos de esta plática serán describir los aspectos más relevantes hasta ahora descritos respecto a COVID-19 durante el embarazo, parto y puerperio, así como mencionar algunas directrices de manejo en estas pacientes. ¿Por qué es relevante COVID? Pues bueno, esto ya todos lo sabemos, que ya COVID se encuentra prácticamente esparcido por todo el mundo. Al día de hoy ya se han reportado 4.307.287 casos y 295.101 muertes por esta entidad. Algunos aspectos relevantes históricos: el 31 de diciembre se identifica una serie de casos por neumonía típica en Wuhan, el 9 de enero se notifica la primera muerte por esta infección, el 12 de enero se logra la secuenciación génica, se registran los primeros casos el 13 de enero en Tailandia, el 16 de enero en Japón, y pues ya comienza a surgir la inquietud de que este virus pues se va a otros países, ¿no? El 12 de febrero, China reporta que los casos se incrementan 10 veces más en comparación al inicio de la enfermedad, y el 11 de marzo se notifica por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. El 18 de marzo se logra aprobar el Solidarity Trial, que es un estudio multicéntrico que básicamente está estudiando todas las ramas de intervenciones. Actualmente pues ya son bien conocidas por todos: la hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, remdesivir, que en el embarazo casi no lo utilizamos porque hay poca experiencia, el tocilizumab, entre otros. Entonces, realmente este estudio es el que más promesas nos da para el manejo, para descubrir cuáles son las dosis, a quién sí y a quiénes no, bajo qué circunstancias, cuáles son los efectos adversos y todo lo que podemos esperar de este tipo de fármacos en esta patología en particular. Ahora, a nivel de México, en la semana epidemiológica número 19 nacional, tenemos 11 muertes maternas por COVID y 4 más por probable COVID-19. Esto
llama muchísimo la atención porque los reportes de China reportaban que no existían muertes maternas en la serie de casos que ellos reportaron durante el inicio de esta epidemia en ese momento en China. Posteriormente, Irán realiza otra publicación de otra serie de casos en donde en el lapso de un mes tratan a 9 pacientes con criterios de gravedad, de las cuales 7 fallecen. Entonces, pues estamos viendo que en México, pues COVID se está comportando de una manera diferente en nuestras embarazadas, y esto puede ser por muchos factores, por las comorbilidades de las pacientes, por el retraso en la búsqueda de la atención médica, entre otras cosas. Actualmente, pues nuestra razón de mortalidad materna es de 30.2 defunciones por cada 100,000 nacidos vivos. Y pues bueno, a nivel de Guanajuato, el día de hoy tenemos 793 casos confirmados, ya 69 defunciones. Esto es en la población general, no en el embarazo, sino en la población general. Algunas generalidades de este virus. Pues este virus es un tipo de coronavirus. Estos coronavirus sabemos que se describieron desde los años 1950 1960. Hay alfa, beta, gamma, delta. Los que principalmente afectan al ser humano son el tipo alfa y beta. Pertenecen a la familia Coronaviridae y su nombre se deriva de la forma que genera su cápside al proyectarlo en la microscopía electrónica en forma de una corona. Pertenecen al orden nidoviral. Y como podemos ver, pues tienen una cobertura, tiene varias proteínas. La más importante en términos de infección, pues es la glucoproteína S. Más adelantito vamos a explicar cómo es que actúa esta proteína. También tiene proteína N, M, etc. Y algo muy interesante es que el número de reproducción que tiene este virus, es decir, el indicador de transmisibilidad es de 2.79. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada persona infectada surgen otras 2 a 3 personas más que se contagian por esta persona. Y esto pudiese explicar una de las causas del por qué este virus se ha convertido en pandemia en tan poco tiempo. Recordemos, por ejemplo, el virus de la gripe española tenía un R0 de 1.8. El de influenza H1N1, que surgió en el 2003, tenía un R0 de 1.8. Y el virus de influenza estacional, que habitualmente pues nos enfrentamos a él año con año, tiene un R0 de 1.4. Entonces, fíjense cómo este virus pues es muy, muy transmisible. Existen estudios en los cuales se ha visto que la eliminación tarda hasta 21 días. He encontrado literatura en la cual reportan hasta 37 días de duración en que se elimina el virus. Y entonces aquí les voy a poner un video muy ilustrativo de cómo se da la infección. Pues aquí tenemos nuestro coronavirus, tiene esta proteína que es la proteína S o proteína Spike por el tipo de forma que tiene. Obviamente, pues se inocula a través de gotas, aerosoles o por contacto al tocarnos los ojos, la nariz o la boca, y contacta un receptor muy importante que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Este es necesario para que el virus pueda entrar a la célula. Y pues bueno, funge como si fuera una llave y un cerrojo. Podemos ver que este receptor se encuentra abundantemente en múltiples partes del organismo, a nivel pulmonar en los neumocitos tipo 2, a nivel cardiovascular en el endotelio en general y en los cardiomiocitos, a nivel renal, intestinal e incluso placentario. Y podemos ver también que este receptor va a generar toda una serie de mecanismos que al final lo que va a causar el daño per se no es tanto el virus, sino la respuesta inflamatoria tan exagerada que en los espectros más severos de la enfermedad se puede manifestar como una tormenta de citocinas. Y pues más adelante vamos a ver cuáles son las complicaciones en cada órgano que se pueden presentar. ¿Cuál es la relevancia durante el embarazo? Este tipo de población es una población muy vulnerable. ¿Por qué? Porque hay cambios en el sistema inmune. Hay una inmunomodulación. Teóricamente no es una inmunosupresión, sino una inmunomodulación que permiten que haya una regulación de los linfocitos T ayudadores o cooperadores, conocidos como linfocitos T helper 1 y 2,
Recordemos que los 1 favorecen la inmunidad celular y los 2 activan los linfocitos B, que van a favorecer la producción de anticuerpos. Entonces, en el embarazo aumentan los TH2 y disminuyen los TH1. ¿Cómo se traduce esto? Las embarazadas son más susceptibles a infecciones por patógenos intracelulares. Vemos que hay cambios cardiovasculares. Se ha visto que incluso en el tercer trimestre la capacidad residual funcional pulmonar, debido a la elevación del diafragma, disminuye hasta en un 25%. Hay cambios respiratorios y cambios en el sistema de la coagulación. Sabemos que por excelencia el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad por todas las modificaciones que hay en todo el sistema hemostático. Y obviamente si tenemos además comorbilidades como es diabetes, VIH con una cuenta de linfocitos CD4 menor de 350, enfermedad renal crónica estadio 3 en adelante, obviamente hipertensión, obesidad, cardiopatías, etcétera, pues va aumentando la probabilidad de que tengamos complicaciones. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Pues como ya lo hemos visto en múltiples medios, gotas, contacto y aerosoles. El periodo de incubación varía, pero se estipula que es de 2 a 14 días con una media de 5.2 días. Y al día de hoy se ha detectado este virus en conjuntivas, en secreciones respiratorias, en heces fecales, en sangre, en líquido peritoneal y en orina. Y un poquito más adelante vamos a ver cómo también en la placenta ya se empezaron a identificar estas partículas. Ahora, este estudio publicado por She, los chinos son los que realmente han hecho más publicaciones respecto al tema, descubrieron que la infecciosidad iniciaba 2.3 días antes de la aparición de los síntomas y que esta declinaba a los 7 días de iniciado el cuadro clínico. Esto es sumamente trascendente. ¿Por qué? Porque quiere decir que las personas que están en el periodo de ventana pueden transmitir la enfermedad y pues no darse cuenta. Y esta es otra de las características que tiene este virus. A nivel del cuadro clínico, sabemos que como tal los síntomas más frecuentes son la fiebre, que es el más común, seguido por la tos y la cefalea. Pero también puede haber disnea, faringodinia, fatiga, dolor torácico, mialgias, artralgias, rinorrea, rash, vómito y diarrea e incluso conjuntivitis. Estos ya de una manera un poquito menos frecuente, pero sí se han documentado. Otra cosa básica es que el 23% de las pacientes pueden ser asintomáticas y ser portadoras del virus. Y les voy a mostrar a continuación un estudio muy interesante publicado por Vince y Leos. Esta fue una corte de pacientes embarazadas que se hizo en Nueva York. A todas las pacientes que ingresaban a hospitalización o a labor, o sea, en general a la toco, se les hacía la prueba de COVID, independientemente de si tenían síntomas o no. Y fíjense la gran sorpresa que se llevaron cuando descubrieron que el 66% de los casos positivos eran asintomáticas. Es decir, que si nosotros solamente tomamos en cuenta los síntomas para poder diagnosticar la enfermedad, pues nos estamos quedando cortos. Tiene una sensibilidad, como les muestro en esta diapositiva, del 34%. ¿Qué paraclínicos se han descrito que pueden alterarse? Se puede elevar la proteína C reactiva. De hecho, también ya se ha descrito un mecanismo inmunológico en el cual hay un CD23A, si mal no recuerdo, más aumentado en los pacientes que tienen comorbilidades, en los pacientes ancianos, etcétera, que hacen que se comporten de una manera más agresiva. Transaminasemia, elevación de DHL, elevación de la CPK, dímero de troponina. Acordémonos que el COVID puede condicionar una miocarditis importante, aumento de ferritina, que esto básicamente se explica por la cuestión de la activación de los macrófagos, aumento del BNP, proteinuria, elevación de la procalcitonina, sobre todo en aquellos casos donde hay una sobreinfección bacteriana. Y hay leucopenia con predominio de los linfocitos, y puede haber una discreta disminución de las plaquetas por una activación de las mismas. También puede haber prolongación de los tiempos de coagulación. Entonces, fíjense cómo la radiografía podemos ver opacidades bilaterales de distribución periférica. También podemos ver áreas de consolidación ya más severas como tal o zonas de atelectasias. Y me van a decir, bueno, pues está embarazada,
¿Cómo le vamos a hacer una radiografía? Pues en el embarazo, si está justificado, se puede hacer tanto radiografía como tomografía con su delantal de protección. Sabemos que la dosis para que tengamos complicaciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel del neurodesarrollo fetal, que es lo que más se ha descrito por radiaciones o restricción del crecimiento, necesitaríamos alrededor de 610 miligrays. Cada placa de tórax nos confiere una radiación aproximada de 0.01 miligrays, o sea, realmente el riesgo es mínimo. Entonces, sí se pueden realizar. La tomografía como tal nos confiere una radiación por estudio de 0.6 miligrays. Entonces, también la podemos realizar siempre y cuando, pues, obviamente llevemos las medidas de protección adecuadas, el delantal protector y, pues, concienticemos a la paciente de que, pues, es un estudio que, pues, implica un riesgo muy bajito. Entonces, aquí, como podemos ver, puede haber opacidades en vidrio despulido en las partes laterales y más frecuentemente se han descrito en la parte inferior. Y puede haber también, pues, zonas de consolidación y atelectasias. Esto para los intensivistas es muy importante porque ellos clasifican de acuerdo al patrón de ventilación-perfusión, el tipo de terapia ventilatoria que le dan a los pacientes. El fenotipo L, que es aquel que tiene poca posibilidad de reclutamiento alveolar, casi no les dan pronación, a diferencia del fenotipo H, que tiene una mayor capacidad de reclutamiento alveolar y por ende son aquellos pacientes que se benefician de la pronación en el manejo en la terapia intensiva. Si ustedes se fijan, la sensibilidad per se de la tomografía es del 66% con una especificidad del 68%. ¿Qué limitación tiene esto? Pues que realmente no es COVID específica. O sea, sí nos va a decir que algo anda mal, pero como tal, pues no hay un patrón sui generis 100% de COVID en la tomografía. Y podemos ver que cuando agregamos el estudio de la PCR, más además la tomografía, logramos una sensibilidad del 91% con una especificidad del 66%. Mejora un poquito más nuestra capacidad diagnóstica. Ahora, en cuanto a la definición, los casos sospechosos son aquellos que tienen una clínica compatible con COVID. Los lineamientos gubernamentales marcan que, pues, básicamente es que en los últimos 7 días la paciente ya ha presentado 2 de los siguientes síntomas, que es fiebre, tos o cefalea, y al menos uno de los siguientes síntomas, que es disnea, dolor torácico, náusea, vómito, etc. Un caso probable es aquel que tiene la sintomatología clásica de COVID o de una enfermedad respiratoria aguda grave, pero que la PCR como tal no es concluyente. Y ahorita vamos a ver cuáles son las grandes limitaciones de esta prueba. Y los casos confirmados, que son aquellos, pues, que ya tienen la PCR positiva, que actualmente, pues, es el gold estándar de diagnóstico en esta enfermedad. Cuando la prueba no es concluyente, se recomienda repetir otra vez la prueba en un lapso de 24 horas, pero actualmente, pues, ya se sabe que, pues, desafortunadamente no es una prueba perfecta. Sabemos que esta prueba se puede tomar del exudado nasofaringeo, del lavado bronquialveolar o de la biopsia pulmonar. Esta generalmente, pues, es en pacientes post-mortem. Tiene una sensibilidad del 78%, una especificidad del 98%, pero fíjense cómo los falsos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una prueba negativa, pero mi paciente está enfermo. Son sumamente variables de acuerdo al día en el que tomamos la muestra respecto a la aparición de los síntomas. Por ejemplo, en el día 1 tenemos la tasa de falsos negativos es del 38%. Ay, perdón. En el día 3 es del 20% y si ustedes se fijan, si la tomamos en el día 21 es del 66%. Esta es una gran explicación del por qué. Pues bueno, muchas veces tenemos la prueba negativa, resulta que el paciente fallece y dicen, no, pues sí, a lo mejor sí fue COVID. Y después, pues toman la biopsia pulmonar, surge el resultado y sale positiva, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos las limitaciones que tiene esta prueba. Ahora, respecto a la transmisión vertical, existen ya estudios realizados por el doctor David Schwartz, por el doctor Chen, por el doctor Xu, en el cual han analizado si hay o no la presencia del virus en calostro, líquido amniótico y sangre de cordón, y hasta el momento no se ha encontrado. ¿Qué cosa tenemos que tomar en cuenta?
que estos estudios se hicieron a final del segundo trimestre o durante el tercer trimestre. No tenemos al momento estudios de primer trimestre. Por eso es que hasta ahorita no tenemos evidencia de que haya malformaciones congénitas ni abortos en el primer trimestre por COVID. Pero lo que sí podemos decir es que hasta el momento no se ha descubierto que haya una transmisión vertical durante el embarazo por COVID. La gran mayoría de los casos reportados de los neonatos que se infectan han sido por transmisión horizontal. Quiere decir que el bebecito se infecta una vez que ya nació, de la misma manera que se infecta un niño, un adolescente o un adulto. Este es un reporte de caso muy interesante que salió hace muy poco por la doctora Josier. Reportó un caso de una paciente de 35 años que tenía un embarazo de 22 semanas. Ella comenzó a presentar dolor en hipogastrio, sangrado transvaginal, acude al servicio de urgencias, detectan que tiene elevación de cifras tensionales y al final, pues bueno, hacen el diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad y desprendimiento de placenta normoinserta. Cabe destacar que esta paciente, me parece que 5 o 10 días antes del cuadro clínico, de este cuadro obstétrico, había presentado síntomas compatibles con COVID. Se le hace la prueba, sale positiva, se dictamina que por beneficio materno, por la preeclampsia, no por el COVID, se interrumpe el embarazo y analizan la placenta y encuentran partículas virales en la placenta. Detectan que hay una intervillositis, que es como una manifestación de inflamación placentaria, y esto pudiese explicar, o es una teoría, del por qué estas pacientes tienen preeclampsia. También se ha visto que estas partículas del virus también se encuentran en el cordón y estudiaron en la necropsia el corazón y el pulmón del feto y no encontraron la presencia de virus. ¿Qué llama la atención? Pues que esto fue del segundo trimestre y que aquí pues sí se encontró que había en placenta, pero nuevamente no se detecta la presencia del virus en el feto. También se analizó la saliva materna y la orina y también encontraron partículas en estos componentes, en estas sustancias corporales. Ahora, las complicaciones fetales y neonatales son bien importantes. Recordemos que los primos del COVID o del SARS-CoV-2 pues son MERS y SARS. Y básicamente pues la mortalidad que se había descrito en el embarazo de estas enfermedades virales era mucho más alta a COVID. Pero no por eso vamos a dejar de lado las complicaciones que puede haber en el feto. El 41% pueden desarrollar parto pretérmino. Nuevamente repito, esto es en estudios de tercer trimestre. Afortunadamente, la gran proporción es después de las 34 semanas, pero un pequeño porcentaje, de acuerdo a este estudio que les pongo aquí de Dimaquio, el 15% fueron antes de las 34 semanas. También se asocia a restricción del crecimiento, pero esto fue más orientado tanto a SARS como MERS e incluso influenza. Pero de todas formas, no se descarta la posibilidad de la presencia de restricción. Ruptura prematura de membranas en un 18%, muerte perinatal, es decir, óbito, muerte transparto y muerte neonatal temprana hasta en un 7%. Y fíjense, esto es bien importante, compromiso fetal hasta en un 43%. ¿Esto qué quiere decir? Que las pacientes que tienen un bebé viable, de acuerdo a cada uno de nuestros hospitales, debemos de monitorizarlos mientras esté la paciente con un cuadro que amerite hospitalizarse, porque estos bebés pueden hacer registros cardiotocográficos no alentadores, entonces hay que estar al pendiente. El 8% ingresan a la terapia intensiva y el 4.5% tienen Apgares bajos. Pues todo esto pudiese estar relacionado pues a la hipoxia que genera de tipo materno. Entonces vamos a ver que pues ya empieza a haber un poquito de duda de si la inflamación materna que después se presenta en la placenta puede condicionar inflamación en el feto y que también pudiese tener efectos en la programación fetal, que es un tema que en particular a mí me apasiona. Y podemos ver que los pacientes con COVID, sobre todo aquellos que tienen complicaciones más severas, tienen una elevación de la interleucina 6. Esta interleucina 6, irónicamente, la utilizamos también para diagnosticar síndrome de respuesta inflamatoria fetal, tanto en líquido amniótico como en sangre de cordón de los fetos. Esta interleucina 6, de hecho, es una de las puntos blancos en los que actúan algunos de los medicamentos que actualmente se están estudiando respecto a si pueden utilizarse o no en COVID, como es el tocilizumab.
Entonces vamos a ver que las pacientes tienen hipoxia crónica derivada de neumonía, pueden tener una respuesta inflamatoria sistémica, hay deshidratación, puede haber desequilibrio electrolítico, a nivel placentario hay una inflamación caracterizada por una bilitis y a nivel fetal esto puede hacer que haya una hipoxia fetal crónica. Es por eso que estos bebés tenemos que vigilar siempre el crecimiento. Vamos a poner un ejemplo, una paciente que tiene COVID a las 24 semanas. Evoluciona favorablemente, nosotros tenemos que darle el seguimiento al patrón del crecimiento de ese bebé porque estos bebés pueden tener restricción también a futuro y esto derivado al fenómeno de hipoxia al que estuvieron sometidos durante el cuadro agudo. Pueden tener mayor probabilidad de prematurez, de restricción del crecimiento, pérdida del bienestar fetal e incluso pueden llegar al óbito. Aclaro, COVID no es una indicación de interrumpir el embarazo hasta el momento, ¿eh? ¿Cuáles son las complicaciones maternas descritas? Pues bueno, obviamente las respiratorias, que ya todos sabemos, neumonía, síndrome de distrés respiratorio del adulto o SIRA, sobreinfección bacteriana, sepsis, choque séptico, insuficiencia renal o hepática, puede haber alteraciones del sistema nervioso central. De hecho, hay estudios que ya han descrito que puede haber eventos vasculares isquémicos, puede haber alteraciones de la conducta, puede haber epilepsia, bueno, crisis convulsivas, entre otras manifestaciones a nivel del sistema nervioso. Puede haber miocarditis y arritmias y trombosis tanto arterial como venosa y CID. Todo esto se cree que puede ser por una hiperactivación del sistema inmunológico que va a llevar tanto a la producción y activación de los factores de coagulación como al consumo de los mismos, pues que nos va a llevar pues a esta famosísima CID. El 13% van a presentar preeclampsia y la preeclampsia básicamente está, no es per se por una alteración en la placentación, a diferencia de las preeclampsias por etiología de tipo placentario inherente a la placenta, pues. Esta preeclampsia es por una inflamación como tal de la placenta. Y también se ha visto que al estar ocupado el receptor de angiotensina tipo 2 a nivel de la placenta y pues de toda la economía materna, va a aumentar el nivel de angiotensinógeno y de angiotensina 2. Y pues sabemos que es un potente vasoconstrictor, entonces eso también nos va a generar con mayor frecuencia crisis hipertensivas o hipertensión. El 9.2% de las pacientes embarazadas ingresa a la terapia intensiva, 5.3% necesitan ventilación mecánica o soporte ventilatorio, y respecto a la muerte materna, como les comentaba, es muy controvertido, pero pues estamos viendo que en países en vías de desarrollo como el nuestro, pues sí tenemos muertes maternas por COVID. A diferencia de los chinos, que dicen que ellos no se les moría a nadie, y los iraníes que decían pues que sí fallecían estas pacientes. Entonces, lo más importante, debido a que no hay una vacuna y tampoco hay un tratamiento que haya demostrado todos los parámetros que más adelante voy a describir, nuestra mejor herramienta son las medidas de prevención. Fomentar que las pacientes se queden en casa. Que si van a necesitar víveres o ir al supermercado, de preferencia vaya su familiar o vaya quien sea, o que incluso haga compras por internet, ¿no? Pero que no salga y no se exponga al virus al momento de hacer las compras. Que tampoco pues haga ningún tipo de actividad que no sea necesaria o que no sea esencial. La higiene de manos, de preferencia con agua y jabón o con uso de gel con alcohol al 70%. Llevar un estilo de vida saludable. A nuestras pacientes embarazadas hay que recomendarles hidratarse adecuadamente, al menos 8 vasos de agua al día, una alimentación rica en antioxidantes y vitaminas, como pues, nos proveen las verduras, las frutas, más aparte el multivitamínico adicional que siempre utilizamos en la embarazada, y fomentar el ejercicio. El ejercicio idealmente pues se recomienda hacer en casa, subiendo y bajando escaleras, realizando caminata dentro de su domicilio, brincando la cuerda. Obviamente las pacientes que no tienen contraindicación para hacer ejercicio, ¿no? Evitar pues tocarse y picarse los ojos, nariz y boca, uso de cubrebocas al salir a la calle, bajo el precepto de
que el cubrebocas va a evitar que si la persona tiene el virus, pues lo propague, lo disperse, no que el cubrebocas per se va a proteger a esa persona de la infección. La sanitización continua de superficies de uso común a base de cloro, pueden utilizarse 15 mililitros de cloro en 1 litro de agua y orientar a las pacientes a que estén sanitizando su domicilio, sobre todo por los escritorios, las superficies en las que pues todo el mundo pone las manos, el celular, la laptop, la computadora, son fomites muy importantes. Entonces hay que fomentar todos esas medidas de prevención y mantener una distancia de 2 metros con el resto de las personas. Obviamente, no admitir visitas, no hacer reuniones en casa, no hacer fiestas en casa, porque eso favorece que portadores asintomáticos, que pues no sabemos que están enfermos, pues traigan el virus a casa, ¿no? ¿Qué hay del control prenatal en tiempos de COVID? Tenemos que priorizar pacientes con factores de riesgo y sin factores de riesgo. Me van a decir, bueno, pero hay pacientes sin factores de riesgo que se complican. Pues sí, pero las pacientes que no tienen factores de riesgo identificables al momento, reducir las consultas mínimas necesarias para que el control prenatal se dé de forma adecuada y cumpla su función. ¿Cuál es su función? Disminuir la morbilidad perinatal. Entonces, monitorizar en casa las cifras tensionales de estas pacientes, enseñarlas en el autocuidado de la salud, enfatizar los datos de alarma, que de preferencia acudan al hospital o al centro de salud o a donde se preste la atención sin acompañantes y se den pues en este establecimiento las medidas de sanitización e higiene y tratar de espaciar las consultas para evitar la aglomeración de personas. Ahora, esta tablita viene en las guías de la FIGO, principalmente su autora es la doctora Layona Pun, que soy una fan de ella, básicamente, pero bueno, podemos ver que aquí ella marca más bien estos investigadores marcan las consultas mínimas que debemos de tener presenciales con la paciente en el control prenatal, que es la de primer trimestre, la del estructural, la de las 28 semanas, donde además vamos a corroborar los resultados del tamiz de diabetes gestacional, y a partir de la semana 28 vamos a ir valorando el patrón de crecimiento fetal, ¿no? Y obviamente que no tenga datos de preeclampsia, ver cómo está insertada la placenta, entre otras cosas. Y fíjense aquí cómo ellos fomentan mucho la telemedicina, pero no esa telemedicina comercial o que tiene la finalidad de lucrar con la salud de la paciente, sino con la finalidad de estar continuamente al pendiente del bienestar de estas pacientes. Yo entiendo perfectamente cómo son los servicios de salud. Orgullosamente puedo decir que soy egresada de la Universidad de Guanajuato. Mi internado lo hice en el Hospital General de Celaya. El servicio social lo hice en un centro de salud. Y mi especialidad lo hice en el Instituto Nacional de Perinatología, tanto de gineco como de medicina materno-fetal. Entonces, entiendo la saturación y la carga de trabajo tan grande que hay para tratar a estas pacientes, pero siempre nosotros tenemos que tener esta actitud de resiliencia, de proactividad, de motivación y de optimismo para desarrollar las estrategias que nos permitan atender a nuestros pacientes y seguirlas de la mejor manera. Estos son los lineamientos para la atención del parto, embarazo, parto, puerperio de la persona recién nacida a nivel oficial gubernamental. Se las recomiendo, quienes no la han revisado, revísenlas, están muy sencillas, muy rápidas de revisar y tienen las cosas básicas para toda esta atención de la embarazada. Y pues aquí marcan exactamente lo mismo, cuáles son las consultas que deben de ser presenciales y pues obviamente pues a quien se pueda o en los medios que se puedan, pues sí, seguir a nuestros pacientes por un mensajito, tal vez una llamada por teléfono, etcétera. Obviamente, pues depende de cada caso, depende del lugar en el que estamos y de los recursos con los que contamos. Entonces, ¿qué pasa si yo soy médico general o a lo mejor estoy dando mi consulta únicamente a urgencias? Y me llama el paciente y me dice que tiene síntomas de COVID. ¿Qué es lo que tengo que hacer idealmente? Pues bueno, yo aquí les pongo esta línea, esta es la línea COVID estatal. Me gusta mucho este plan, ¿por qué? Porque la línea COVID a nivel estatal dictamina mediante una serie de equipo que está capacitado específicamente en esto para identificar los datos de alarma respiratorios. Entonces, al llamar la paciente a esta línea, el asesor identifica cuáles son los datos,
identifica la localización de la paciente y le indica a qué hospital dirigirse si es que tiene datos de gravedad o si tiene algún dato de alarma. Si de plano la paciente pues tiene dificultad respiratoria o lo que sea, pues bueno, puede marcar el 911 e incluso ahí se puede gestionar lo de la ambulancia, ¿no? De forma mucho más rápida. Y pues bueno, ¿qué hay del triage de urgencias? Los lineamientos gubernamentales marcan que los pacientes con síntomas respiratorios deben de seguir una ruta diferente al resto de las pacientes. Y esto lo vamos a identificar midiéndoles la temperatura e interrogándoles de síntomas respiratorios. Todo paciente con síntoma respiratorio debe de tener su mascarilla quirúrgica, se le debe de priorizar la atención. Obviamente no deben de estar en la sala de espera, sino canalizarse idealmente a un cuarto aislado, notificar perfectamente al personal de salud. Por eso también me gusta esta línea, ¿saben por qué? Porque permite notificar a tiempo al hospital que va a llegar una paciente con sintomatología sugestiva de COVID y el personal ya está listo para recibir esa paciente, ¿no? Evaluar las comorbilidades. Sabemos que las pacientes con obesidad, con hipertensión, con diabetes, sobre todo aquellas que tienen hiperglucemia, es decir, que están descontroladas, las pacientes con VIH, que usan inmunosupresores, esteroides, etcétera, son pacientes de alto riesgo también. Y vamos a determinar en el triage de urgencias si nuestra paciente está grave o no está grave. Esa es nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque la paciente se muere por una complicación respiratoria, más que cualquier otra cosa, y de forma rápida, ¿no? Entonces, en base al determinar esto, también vamos después a optar si le damos manejo ambulatorio, si la manejamos hospitalizada o incluso si se ingresa a la terapia intensiva para su abordaje. Y pues bueno, al menos en los lineamientos, pues bueno, muchos hospitales, al menos en la Ciudad de México, que es de donde puedo yo hablar un poquito más porque es de donde vengo, básicamente ahorita los hospitales COVID, pues es el Hospital General, el Hospital Juárez y ya el IMPER se ha convertido en COVID. Entonces, básicamente se dirigen a las pacientes con sintomatología respiratoria a estos hospitales que cuentan pues con un poquito más de recursos, sobre todo tanto de PCR como de imagen. En IMPER no tenemos tomógrafo, pero en el Juárez y en el Hospital General sí. Entonces, ¿cuáles son los criterios de gravedad? Datos de insuficiencia respiratoria, que nuestra paciente tenga una saturación menor del 94%. Y ojo, no es menor de 90, es menor de 94% porque en el embarazo esta es la saturación mínima para que se asocia a que no haya desenlaces perinatales adversos por esta hipoxemia, por decirlo de alguna manera. Frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, un índice de Kirby menor o igual a 300 milímetros de mercurio, que haya hipotensión, datos de síndrome pleuropulmonar, exacerbación de síntomas cardiovasculares o respiratorios, enfermedades crónicas, alteraciones del estado de alerta, vómito o diarrea persistente. También podemos utilizar el Quick-SOFA, que recordemos que involucra Glasgow, presión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria. Con una alteración que tengamos, ya la podemos clasificar como grave. A nivel obstétrico, que nuestra paciente refiera hipomotilidad fetal. Es bien importante que a nuestros pacientes cuando acuden por hipomotilidad les hagamos caso. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo se mueve ese bebé más que la mamá. Y si ella refiere que se está moviendo menos, nosotros tenemos la obligación de descartar que no haya ninguna causa que realmente esté ocasionando esa hipomotilidad. Idealmente a estas pacientes se les tiene que tomar un registro cardiotocográfico de 20 minutos, pero si no es posible, porque no tenemos los recursos, pues bueno, auscultar al bebé y estar seguros de que la frecuencia permanece dentro de parámetros normales. Si la paciente llega con un óbito o una pérdida gestacional tardía a partir de las 20 semanas, si hay sangrado transvaginal, dolor a nivel de hipogastro, cefalea, acúfenos, epigastralgia, tinnitus, que tenga ruptura de membranas, actividad uterina regular, un edema súbito importante de miembros pélvicos o crisis convulsivas, pues también son datos de gravedad de tipo obstétrico. Y pues bueno, siempre lo más importante es estar preparados para este tipo de situaciones. Afortunadamente, pues por ser los que tienen una mayor concentración de casos, pues es en la Ciudad de México, el Estado de México y las urbes con mayor densidad poblacional, pero no por eso quiere decir que no van a llegar estos casos a nuestros hospitales. Entonces, perdón, debemos estar preparados para recibir estas pacientes, obviamente con el equipo de protección para el personal sanitario.
Esta es una escala que les recomiendo que utilicen, es la escala modificada obstétrica de alarma o MUSE, que me gusta. ¿Por qué? Porque te permite identificar aquellas pacientes que están estables, aquellas que están inestables y aquellas que están críticas. Y te marca como en cuánto tiempo se le tiene que dar la atención, ¿no? 10 minutos, 30 minutos, puede esperar un día. Esto se puede aplicar básicamente en pacientes que ya están hospitalizadas. ¿Por qué? Pues porque habitualmente tarda uno un poquito en calcular el gasto urinario, entre otras cosas. Pero todo lo demás se puede identificar de forma mucho más rápida, que era lo que les comentaba anteriormente. Entonces, nuestra prioridad en urgencias es determinar cuál paciente tiene datos de insuficiencia respiratoria, ¿no? Que es lo que va a matar a la paciente más rápido. Estos son los criterios de UCIA, de ingreso. Obviamente, esto va a variar dependiendo de cada hospital, dependiendo de cada servicio y también de los intensivistas o los internistas con los que contemos. No todos los hospitales tienen terapia intensiva, pero bueno, eso pues sí ya es más adaptable dependiendo de cada quien. Y la piedra angular del abordaje de la paciente grave es el trabajo en equipo, ¿sí? El personal de enfermería es nuestro brazo derecho siempre y ellas son las expertas en marcar los procesos y los tiempos de atención. Eso es bien importante para una urgencia. El obstetra en coordinación con el materno-fetal, la terapia intensiva, medicina interna, incluso neumología, neonatología o pediatría, y la asesoría en lactancia, que como vamos a ver más adelante también es importante, y el servicio de infectología. Me van a decir, ay, pues en nuestros hospitales no tenemos mucho de eso. Pues bueno, lo que tengan, pero sí es muy importante fomentar el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y tener ya los procesos ejercitados para que cuando la paciente llegue, todos sepan qué hacer, ¿no? ¿Qué de los pacientes con sintomatología leve? Estos pacientes se les da manejo ambulatorio. Por favor, no les indiquen reposo absoluto en casa, porque estas pacientes tienen mayor riesgo de trombosis. Entonces, que tratan de conservar su movilidad normal, a menos de que haya alguna otra condición. Y si tuviera alguna condición que indique el reposo absoluto, hay que indicarle anticoagulación. Entonces, es bien importante que valoremos esto. Favorecer la hidratación. Se puede utilizar antipirético, lo ideal es paracetamol, con una dosis máxima de 4 gramos al día. Se puede hacer el seguimiento vía telefónica cada 24 a 48 horas y después a los 7 y a los 14 días. Esto principalmente lo marcan las guías europeas. Y la línea COVID sí les da ese seguimiento. Les piden que les manden un mensajito de texto y así les dan como el seguimiento rápido. Hay que revalorar a la paciente en un hospital que esté adaptado para pacientes con síntomas respiratorios 2 semanas después del diagnóstico y en todo momento con cubrebocas quirúrgico. No deben de salir de casa por lo menos durante 21 días, idealmente 30 días. Y debemos de seguir el patrón de crecimiento del feto, el volumen de líquido amniótico y las estructuras fetales. Las guías de la FIGO mencionan que de forma mensual, en FEMECOC, pues básicamente nos enfocamos en el tercer trimestre, pero bueno, lo que hacemos de rutina en todos los controles prenatales, pero con especial énfasis en el crecimiento. Ahora, ¿qué hay del tratamiento? Existen 140 o más estudios clínicos que ahorita están analizando todas las intervenciones farmacológicas, pero al momento no hay ninguna donde se garantice la seguridad del medicamento en COVID, la efectividad, la dosis ideal o la dosis estándar que debemos de utilizar, el estadio de la enfermedad en la cual debe indicarse, pacientes graves, pacientes críticos, pacientes con sintomatología leve, o sea, nada de eso está claramente estipulado y es por eso que hasta no haber evidencia suficiente, no se recomienda ningún tratamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros dijéramos, bueno, mi paciente está muy grave, pues bueno, ponle hidroxicloroquina, ¿no? Ajá, ¿qué dosis? ¿Cuál es la dosis para COVID? ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden documentarse en COVID? Recordemos que la hidroxicloroquina puede favorecer la aparición de arritmias, trastornos hidroelectrolíticos, entre otras cosas. Y como tal, si nosotros decidiéramos hacer esa intervención, tenemos que tener un consentimiento informado donde se le informa al paciente como tal que es un uso compasivo del medicamento. Quiere decir que es algo que se está investigando, que no, o sea, que estamos experimentando con el paciente. Entonces, no se recomienda ningún tratamiento de forma rutinaria. Respecto a el uso de esteroides para
inducir madurez pulmonar. Obviamente, pues ya sabemos que se puede usar betametasona, dexametasona, pero solo su uso óptimo. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo un esteroide es porque mi bebé va a nacer en los próximos 7 días. No se vale eso de por si nace en un mes, por si nace en 3 semanas, eso no sirve absolutamente para nada y afecta el neurodesarrollo. Se ha visto que estos bebés tienen disminución del perímetro cefálico, se tiene un efecto en la programación fetal, principalmente a nivel metabólico, bien importante los esteroides. Entonces, los esteroides no son dulces, no son inocuos, no son vitaminas. Hay que indicarlos cuando es necesario y solamente bajo un consenso con el neonatólogo y el infectólogo. Y en bebés menores de 34 semanas. Siempre que tenemos una paciente grave y que tenemos que interrumpirla porque desafortunadamente tiene deterioro materno, tiene hipoxemia persistente, tiene falla orgánica múltiple, pues bueno, no nos vamos a esperar a que actúe el esteroide para poderla interrumpir, ¿sí? O sea, el uso del esquema no demorará las decisiones clínicas en torno a la paciente. Y en esta condición en particular, no se recomienda la tocolisis, al menos por las guías de la FIGO, no está recomendado. Y pues bueno, en el manejo intraparto sabemos que COVID no es indicación de desembarázala, no es indicación de interrumpir el embarazo, pero sí es indicación de vigilancia estrecha. ¿En qué momento vamos a optar por interrumpir el embarazo? Pues obviamente sabemos que hay un deterioro materno, que hay hipoxia importante, que hay una falla orgánica o choque, pues bueno, pues la tenemos que interrumpir, ¿no? O sea, de eso no hay duda. Porque siempre la toma de decisiones va en función de la mamá. La mamá es nuestra prioridad. Estos pacientes deben de estar en una habitación aislada, en un mundo ideal y color de rosa con presión negativa. Sabemos que en nuestro país muy pocos hospitales tienen esto, pero bueno, en una habitación aislada, con el mínimo personal sanitario necesario. Es decir, aquí no se vale que todos estén en la sala de quirófano esperando a que se abran los campos, o sea, no, solamente el personal que se necesita para atender el parto o para la cesárea y sin acompañante. Si optamos por parto, debemos de hacer una monitorización fetal continua porque, como vimos, casi la mitad de los bebés hacen trazos feos. Entonces, es importante monitorizarlos y abreviar el periodo expulsivo. Es decir, que si optamos por parto porque las condiciones obstétricas van a ser las que van a marcar la vía de resolución, pues que sea instrumentado para abreviar el periodo expulsivo. Ahora, sí es muy importante que se prefiera la anestesia regional a la general porque la general va a producir aerosoles y esto puede aumentar el riesgo de la infección al personal sanitario y también pues los riesgos que hay por la intubación y a nivel pulmonar en estas pacientes que de por sí ya tienen un problema, ¿no? Idealmente todas estas placentas de estas pacientes las deberíamos de enviar a patología porque esto nos va a dar una gran información. No saben la cantidad de información que podemos tener analizando las placentas de todas las pacientes embarazadas. Hay indicaciones muy precisas, por ejemplo, diabetes, hipertensión crónica, lupus, AF, preeclampsia, restricción del crecimiento. Pero en este caso en particular es muy importante que mandemos estas placentas a analizar a patología porque hay muy poca información al respecto y siempre nos podemos enriquecer. ¿Qué mejor sería que nosotros tuviéramos nuestros estudios, nuestra propia evidencia para nosotros linear nuestros propios manejos de acuerdo a nuestra propia población y no basarnos en guías de otros países que tienen condiciones étnicas, raciales, sanitarias, políticas, económicas totalmente diferentes a las mexicanas? Ahora, este estudio quiero que lo tomen con cautela porque solamente es un reporte de caso, pero es bien importante que lo conozcamos todos aquellos que entramos a quirófano y que nos dedicamos a la cirugía, porque se ha visto que la carga viral de COVID, SARS-CoV-2, es mayor en el líquido peritoneal en comparación con el tracto respiratorio superior. Esto, en pocas palabras, se traduce a que el cirujano debe de entrar con un equipo de protección nivel 3 a la cirugía. ¿Por qué? Porque aparte, el uso del cauterio y ese tipo de instrumentos pueden favorecer la producción de aerosoles. Entonces, pues ya no nada más los anestesiólogos, sino también los cirujanos, ¿no? Los ginecobstetras, los cirujanos, todos los que entran a operar como tal al campo quirúrgico. Estos pues son el lineamiento. Aquí viene pues qué tipo de protección debemos de utilizar de acuerdo a cada tipo de procedimiento.
Y ahora vamos en cuanto a la lactancia. Ya les había comentado que Schwartz, Chen, Xu estudiaron calostro y no encontraron partículas del virus en el calostro. Quiere decir que los bebés se infectan una vez que nacen. ¿Por qué? Pues por contacto directo o por gotas o por aerosoles. Entonces, para que nosotros podamos valorar si le vamos a ofrecer lactancia, perdón, si la paciente va a decidir si da lactancia o no, esto requiere una asesoría conjunta por el personal capacitado. No se vale que decidamos por la paciente. Ella tiene que decidir en base a que es un virus nuevo, a que hay cosas que se descubren todos los días, a que hay beneficios de la lactancia bien importantes, a cuál es la técnica que debe de tomar la paciente, los riesgos que hay de contagio y las medidas preventivas que podemos utilizar para evitar que este bebecito se contagie. Tanto la CDC como la Organización Mundial de la Salud, como la UNICEF, todos exhortan el fomentar la lactancia con medidas preventivas. Idealmente, pues se debe de iniciar en la primera hora del nacimiento. Y esto también tiene un sustento. Fíjense todos los componentes bioactivos que tiene la lactancia. Cuando nosotros ofrecemos lactancia, va a haber aumento de anticuerpos maternos, principalmente IgA, lisozima, lactoferrina, un buen de células natural killer, linfocitos T, etcétera, y una microbiota importante. Todo esto va a hacer que el bebé sea más resistente a infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, tenga un mejor neurodesarrollo, tenga un mejor vínculo con su madre, tenga una menor probabilidad de enterocolitis necrotizante, tenga un menor riesgo de muerte súbita del lactante, entre muchas otras cosas. Se sabe, lo que aún no se sabe o no se ha dictaminado es si específicamente la lactancia de una mujer con COVID protege al bebé de COVID, ¿no? Se ha descubierto, ya hay un estudio publicado en el JAMA donde ya se han descubierto anticuerpos en los neonatos contra COVID, pero no sabemos hasta qué grado esta intervención va a proteger a los bebés de COVID per se. Pero bueno, ahora, es muy importante que tomemos en cuenta si la paciente se va a ir a alojamiento conjunto o está muy grave y requiere una separación temporal. Si requiere la separación temporal, podemos realizar una extracción láctea y ya dependiendo de cada institución, que esa leche se dé al bebé con vaso o cuchara, o bien que se deseche la leche y se haga una relactación más adelante. Y en el alojamiento conjunto, pues bueno, hay que tomar varias medidas. La primera, pues la higiene de manos. Y aquí es bien importante, nos apoyan siempre nuestras compañeras enfermeras y enfermeros porque son súper tox con la limpieza, súper tox con el orden y nos ayudan muchísimo con la supervisión de que la paciente se esté lavando las manos con una técnica adecuada. En todo momento, esta paciente debe de utilizar su mascarilla quirúrgica, debe de evitar hablar o toser durante el procedimiento, siempre tener su batita limpia. La cuna del bebé debe de mantenerse a una distancia de 2 metros. Algunas guías incluso recomiendan que tengan una cortinita, pero bueno, la higiene evidentemente de la areola y el pezón y la sanitización de superficies y o extractores. Esto es bien importante. Los extractores, sobre todo en pacientes con separación temporal, deben de manejarse bajo unas condiciones de higiene exhaustivas. Obviamente no favorecer el uso de chupones, biberones, etcétera, que sabemos que son enemigos de la lactancia. El pinzamiento tardío del cordón es muy controvertido. Se ha visto que pacientes, los neonatos tienen menor riesgo de anemia ferropénica, entonces se sugiere que sí se realice el pinzamiento, pero esto debe de ser en conjunto con los neonatólogos, fomentar el contacto piel a piel, utilizar enoxaparina profiláctica 2 semanas posterior al nacimiento del bebé en la paciente y tomar la muestra del neonato. Y pues bueno, ¿cuáles son las conclusiones en general? La embarazada es vulnerable, no está exenta de presentar complicaciones, hay que fomentar y difundir medidas preventivas, hay que abordar a toda paciente embarazada como caso sospechoso hasta no demostrar lo contrario por lo que ya les presenté anteriormente. El parto vaginal no está contraindicado y la vía de resolución va a depender de las condiciones obstétricas y maternas. Hay que fomentar la lactancia, implementar en todas las pacientes las medidas de protección porque sabemos que hay pacientes que no tienen síntomas y pueden tener el virus y como no hacemos pruebas a todas, pues bueno,
el trabajo en equipo y pues finalmente como es un virus emergente, aún nos queda mucho por aprender y descubrir de este virus y esta enfermedad. Y pues eso sería todo. Nada más quería finalizar con esta frase que dice que los buenos equipos acaban por ser grandes equipos cuando sus integrantes confían los unos en los otros lo suficiente como para renunciar al yo por el nosotros. Y eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Tema muy interesante. Tenemos algunas preguntas en el chat que me voy a permitir leerle para que nos vaya introduciendo a las preguntas y respuestas a reserva de que se sigan haciendo. Creo que es un tema que da para mucho y lo pueden hacer también a través del micrófono. Alguien nos está pidiendo, la doctora San Juana Guevara nos pide si puede volver a mostrar la tabla de protección, si fuera tan gentil. Sí, claro que sí. Said Natiusa Lazar Araiza dice, ¿existe algún lineamiento de quirófano para cirugía en pacientes con COVID-19? Pues sí, ya hay varios lineamientos. En oficiales está el de para prevención y mitigación por COVID, está el del manejo y correcto llenado del certificado de función, está el de prevención y, tratamiento, abordaje y tratamiento de pacientes con COVID-19 en general, y me parece que hay otros dos más. Específicamente para cirugía no oficiales o gubernamentales que solo se dediquen a lo quirúrgico, no. Pero sí ya hay varios artículos, sobre todo este que les presenté es del Annals of Surgery, en el cual pues viene lo del líquido peritoneal, ¿no? Que es como muy interesante. Si me dan oportunidad, me doy a la tarea de profundizar un poquito más en cirugía general si quieren, o cirugía en general, y si hay algún manual específico en eso, con mucho gusto se los hago llegar. Doctora, tiene su chat abierto para que usted seleccione las preguntas. Dice Mario Flores Jiménez, en los casos de reposo absoluto, ¿cuál sería el tratamiento anticoagulante ideal y su dosis? Bueno, pues se ha descrito, ya hay un artículo, me parece que por el Colegio Americano de Cardiología, en el cual se habla específicamente de todas las complicaciones de trombosis en COVID. Y pues el anticoagulante que nosotros utilizamos en el embarazo por trombosis, por COVID específicamente, pues es la enoxaparina. La enoxaparina nos permite lograr una anticoagulación, ya sea profiláctica o terapéutica, de forma óptima, sin tener que monitorizar los niveles de anticoagulación. Y pues sería a una dosis de 1 miligramo por kilo. Obviamente en pacientes que tienen un peso normal sería de 40 miligramos vía subcutánea al día, y en pacientes obesas llegan a necesitar hasta 60 miligramos vía subcutánea al día. Obviamente tenemos que calcular el riesgo específico para cada paciente. Existen ya muchas escalas como la de Caprini, entre otras, que nos permiten ya personalizarlo un poquito más y ver si le vamos a dar dosis terapéutica o le vamos a dar dosis profiláctica. Si es una paciente que solo está embarazada y tiene COVID, pues solamente le daríamos dosis profiláctica, que sería una vez al día a la dosis que le mencioné anteriormente. Y también hay que ver por cuánto tiempo, ¿no? Si está hospitalizada, pues durante la hospitalización, y ya que se va de alta 2 semanas más, o si tiene algún otro factor de riesgo adicional, esta anticoagulación podría extenderse hasta 6 semanas más. Entonces, sí es bien importante que lo revisemos. Muchas gracias, doctora. De la UNEM Capa Salamanca nos piden si puede compartir sus datos o redes sociales. Sí, claro que sí. Se los escribo por acá porque mi nombre de Facebook es muy complicado. Entonces se los escribo por el chat y el de Twitter también. Perfecto, doctora. También hay muchas felicitaciones. Dice, hola, buen día, soy Reina López, trabajadora social. De verdad, muchas gracias por toda esta información tan importante y muy completa, muy relevante en este nuevo virus, que como bien dice, nos queda mucho que aprender y muchas gracias. Pues gracias a ustedes también que se dieron el tiempo de dar espacio para que la doctora compartiera conocimientos, que de eso se trata de compartir, se trata de todos en esta nueva experiencia salir fortalecidos con la información, salir
con los casos de éxito que esperamos sean lo mayor. Parece ser que así se ve el panorama en México. El gran esfuerzo de las y de los trabajadores de salud está siendo el factor fundamental. Con mucho ánimo, siempre con mucho profesionalismo, y ahí están nuestros hospitales, ahí están todas nuestras clínicas funcionando al 100. El doctor Enrique Calderón dice, en su primer estudio presentado refiere un 16% de asintomáticas en casos positivos. ¿Cuál fue el porcentaje total de positivos en la ROCO? Y la está felicitando. ¿Él es ginecólogo? Ahí Bueno, voy, digo acá. no, Sí, ok, doctora, adelante. sí. En general, la corte que les mencioné de Nueva York estudió en total a 161 pacientes, positivas en total fueron 32, asintomáticas 21 y sintomáticas 11. Si hacemos como el cálculo de porcentajes, asintomáticas pues sería el 66%, partiendo de una población a la que a todas se les hizo la prueba, independientemente de si tenían o no tenían síntomas. Muchas gracias, doctora. Del materno infantil, a quien les agradecemos que siempre nos están acompañando, nos dicen si podrá compartir la presentación o la conferencia grabada de antemano. Yo les digo que la conferencia estará en breves minutos en nuestras redes sociales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 37. No sé si alguien tenga de necesidad de hacer uso del micrófono, está también a sus órdenes. No tenemos peticiones, Luz María, de uso de micrófono. Buenos días. No sé si Javier Gómez desea realizar algún comentario. ¿Tiene la mano levantada? O Ana Berta Saucedo también levantó la mano. Bueno, yo creo que de alguna manera queda muy clara la explicación de la doctora y como reiteramos, estará a su disposición la videoconferencia. Pues muchísimas gracias, doctora, gracias a todos y a todas y a todos nuestros compañeros que han participado en esta excelente hora del día 15 de mayo, una hora del conocimiento, una hora de la convivencia a una distancia, pero que nos permite mantener esa unidad. Gracias al doctor Timoteo Medina Rodríguez y a la doctora Adriana Jiménez Ramírez también por acompañarnos. Hago la mención porque orgullosamente son los papás, son los padres de la doctora y además nuestros compañeros de trabajo. ¿Alguna otra cosa que deseen comentar? Doctora, Martín, que me gustaría aportar algo y aquí la doctora que sí es muy amable de responderme. A mí la preocupación más importante, trabajo yo también en el Hospital Materno Infantil de Querétaro y la verdad, tanto los ginecólogos como los residentes, yo los veo muy relajados ante el contagio de COVID. Sí, los cirujanos generales, traumatólogos, neurólogos y de las demás especialidades han tomado a bien a hacer las precauciones y a tomar las precauciones que se deben de llevar. Pero doctora Labrada, algo está pasando con su internet. Ya no la escuchamos y se pasmó. ella quisiera saber qué opinión tiene acerca de esto. Mire, doctora, básicamente yo considero, mi muy humilde punto de vista, que debemos asumir que todo paciente que ingresa a cualquier hospital tiene el virus, independientemente de si tiene o no tiene síntomas. ¿Por qué? Porque ya vimos que puede contagiar hasta 2 días antes de que inicien los síntomas y que una gran proporción de los pacientes infectados no van a tener ningún dato. Entonces, nosotros como personal de salud, y justo en esta semana en el informe
que se dio por parte del gobierno a nivel nacional, pues vemos que casi una tercera parte de las personas contagiadas por COVID, pues somos personal sanitario. Entonces, debemos nosotros de extremar las medidas de precaución. Es preferible que pequemos de desconfiados a que nos sobremos de confiados y nos contagiemos, ¿no? Porque afortunadamente la proporción de pacientes graves es menor, pero el problema aquí está en que no todos los pacientes que se contagian y no tienen factores de riesgo evolucionan favorablemente. Entonces yo creo, mi opinión es que debemos de continuar con la difusión de la importancia de las medidas de prevención adecuadas a cada ámbito en el que nos desarrollamos. En la población en general, tanto en general como para el personal sanitario, porque de verdad que nosotros somos la trinchera donde realmente se gesta todo esto y si nosotros no nos cuidamos podemos tener complicaciones muy graves. Muchas gracias, doctora. No, a usted, doctora. Excelente. Gracias por participar, doctora Labrada. Saludos, cuídense mucho. Pues muchas gracias. Nos preguntan en dónde estará la videoconferencia. Búsquenos en YouTube, Censa 37. Ahí van a encontrar las conferencias, estas y todas las del ciclo que estamos haciendo. Doctora Virginia Medina Jiménez, muchísimas gracias por esta participación. Gracias por sus conocimientos y estoy seguro que es la primera de muchas que nos podremos encontrar. A todo nuestro auditorio, muchísimas gracias. Gracias por participar, por sumarse y por el afán de poder ser mejores cada día. Doctora, ¿nos quiere despedir? Yo quisiera agradecerle su valiosísimo tiempo. Para mí es una oportunidad valiosísima y que me deja muchas cosas muy positivas y por lo que se les ofrezca, aquí estamos. Gracias a todos. Pues muchas gracias a todos, cuídense y esperamos vernos muy pronto para darnos un fuerte abrazo. Muchas gracias y en la próxima estaremos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, secretario. Enhorabuena. Gracias, doctora. Saludos, secretario. Buen día para todas y todos. Muchas gracias, secretario. Buen día para todos. Saludos. Muchas gracias, doctora. Gracias, secretario. Saludos a todos. Esa casa tiene esa casa está muy bien hecha. Lástima